Hola, sean todos bienvenidos a Guano, un hermoso cantón de la provincia de Chimborazo, conocido por su riqueza cultural, sus tradiciones y su importante producción artesanal. Mi nombre es Ale Moreno y en esta ocasión voy a acompañarlos en un recorrido por uno de los lugares más particulares e interesantes de este cantón, el Museo de la Momia de Guano. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado qué historias puede guardar un cuerpo que permaneció oculto durante cientos de años? Hoy vamos a conocer precisamente una de estas historias. Vamos a realizar un recorrido de manera interpretativa en este espacio patrimonial para conocer su historia, el descubrimiento de la momia, su importancia cultural y algunos datos que hacen que este lugar sea un atractivo turístico tan especial. Así que les invito a acompañarme y sobre todo a observar cada detalle, porque muchas veces el patrimonio no solamente se encuentra en grandes monumentos, sino también en las historias que estos lugares conservan. Nos encontramos en el Cantón Guano, perteneciente a la provincia de Chimborazo en la región Sierra del Ecuador. Guano es reconocido por su riqueza cultural, sus tradiciones artesanales y especialmente por su producción textil y artesanal. Sin embargo, la importancia de Guano no solamente está relacionada con sus actividades actuales. Este territorio posee una historia mucho más antigua relacionada con diferentes poblaciones que habitaron la región y posteriormente con el proceso colonial. Por eso, cuando visitemos Guano, no estamos hablando únicamente de un destino turístico, estamos recorriendo un territorio donde diferentes momentos de la historia del Ecuador se encuentran. Uno de los testimonios de esta historia es precisamente la momia de Guano. Aquí quiero hacer una aclaración importante para comprender la clasificación de nuestro atractivo. En este caso, nuestro atractivo es la momia de Guano. Podemos abordarla como un bien cultural material mueble. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un bien físico tangible que puede ser objeto de conservación, investigación, protección y traslado especializado. De hecho, la momia fue trasladada en diferentes momentos para realizar trabajos de investigación y conservación. En cambio, las ruinas y estructuras arquitectónicas relacionadas con el antiguo convento corresponden al patrimonio cultural material mueble, porque están vinculadas físicamente al territorio y no pueden trasladarse de la misma manera. Por lo tanto, podemos decir claramente, nuestro atractivo es la momia de Guano, un bien cultural material mueble, mientras que el espacio arquitectónico y las ruinas asociadas forman parte del patrimonio material inmueble. Esta diferencia es importante porque nos permite identificar correctamente qué estamos interpretando como atractivo. Ahora sí, conozcamos la historia. La momia de Guano fue descubierta en 1949 después del terremoto que afectó la región. Mientras se realizaban trabajos de remoción de escombros y limpieza en las ruinas de la antigua iglesia y el convento de la Asunción, trabajadores municipales encontraron un cuerpo momificado. Imaginen la escena, un lugar antiguo afectado por un terremoto con restos de estructuras y escombros. Y de repente aparece un cuerpo humano extraordinariamente conservado. El descubrimiento despertó inmediatamente la curiosidad de la población, pero ahí la historia no termina. Durante muchos años se pensó que ya se conocía quién era la persona encontrada. Durante décadas se creyó que la momia pertenecía a Fray Lázaro de Santofimio, un religioso franciscano relacionado con la iglesia y el convento de la Asunción. Según la tradición, su cuerpo habría sido enterrado en este espacio. Por esta razón, la momia fue conocida durante mucho tiempo como los restos de este religioso. Y aquí encontramos uno de los aspectos más interesantes de nuestra visita. La historia que se transmitió durante décadas no necesariamente coincide con lo que actualmente nos dice la ciencia. A partir de nuevas investigaciones, los especialistas comenzaron a cuestionar esta identificación. La momia de Guano ha sido objeto de diferentes investigaciones. Uno de los estudios más conocidos fue realizado con la participación de investigadores vinculados a National Geographic, quienes realizaron radiografías y otros análisis. Posteriormente se desarrollaron nuevas investigaciones con la participación del Instituto de Patrimonio Cultural y especialistas nacionales e internacionales. El objetivo no era simplemente saber quién era. Los investigadores también buscaban conocer cómo se produjo la momificación, qué enfermedades pudo haber tenido, cuál era su edad aproximada, qué información proporcionaban sus restos, qué podía revelar su vestimenta y cómo conservar adecuadamente el cuerpo. El INPC señala que los estudios científicos han permitido profundizar en aspectos como la antigüedad, las patologías y el proceso de momificación. Es decir, esta momia se convirtió también en una fuente de investigación científica. Pero ¿cuándo vivió esta persona? Y aquí aparece uno de los datos más sorprendentes. Durante mucho tiempo se pensó que el cuerpo correspondía a Fray Lázaro, relacionado con el siglo XVI.
Pero la datación mediante carbono 14 y el análisis de la vestimenta llevaron a investigadores a situar al individuo en un periodo aproximado entre 1735 y 1802. Esto es importante porque no coincide con la época en la que habría vivido Fray Lázaro. Por esta razón, las investigaciones actuales indican que no se puede afirmar que la momia sea de Fray Lázaro de Santofimia. Entonces podemos hacernos nuevamente la pregunta: ¿quién es realmente la momia de Guano? No lo sabemos con certeza. Podría haber sido una persona vinculada con el clero o con el antiguo convento, pero su identidad exacta continúa siendo un misterio. Y personalmente creo que ese es uno de los aspectos que hacen tan interesante la visita, porque no venimos solamente a conocer una respuesta, también venimos a conocer una pregunta que continúa abierta. Otro elemento fundamental de la investigación fue la ropa. Puede parecer que la vestimenta solamente sirve para cubrir el cuerpo, pero para los investigadores constituye una fuente de información histórica. El análisis de las prendas permitió obtener pistas sobre la época en la que vivió la persona. Algunas piezas de la vestimenta presentan características que corresponden a un periodo posterior al que tradicionalmente se atribuía a Fray Lázaro. Incluso se identificaron elementos que evidencian procesos de confección asociados a una época en la que comenzaban a desarrollarse ciertas formas de producción textil. Por eso, cuando observamos la momia no solamente debemos mirar el cuerpo, también debemos observar su vestimenta, porque cada elemento puede convertirse en una pista. Ahora seguramente surge otra pregunta: ¿cómo pudo conservarse un cuerpo durante tanto tiempo? En este caso, hablamos de una momificación natural. Esto significa que no se trata necesariamente de un proceso artificial realizado siguiendo las técnicas de momificación de otras civilizaciones, sino de un proceso de conservación favorecido por las condiciones del entorno y del lugar donde permanecieron los restos. La momificación natural puede relacionarse con factores como la pérdida de humedad y las condiciones ambientales que dificultan los procesos normales de descomposición. La momia de guano constituye precisamente un caso excepcional de momificación natural y por eso ha despertado el interés científico. El INPC la considera como un testimonio especialmente importante para estudiar este proceso. Esto nos demuestra cómo el ambiente puede convertirse de manera involuntaria en un elemento fundamental para la conservación. Ahora quiero que pensemos en algo. Cuando vemos una momia, podríamos quedarnos solamente con la impresión de estar frente a un cuerpo antiguo. Pero para los investigadores, un cuerpo humano conservado puede proporcionar información sobre una sociedad. Puede revelar edad, enfermedades, alimentación, vestimenta, costumbres, condiciones de vida o prácticas funerarias. Por ejemplo, las investigaciones realizadas sobre la momia de guano encontraron evidencias que permitieron estudiar diferentes patologías. El estudio también ha aportado información sobre su posible causa de muerte y sobre algunas enfermedades que padeció. Así, la momia deja de ser simplemente un objeto de curiosidad, se convierte en una fuente de información histórica y científica. Ahora imaginemos que una pieza como esta no hubiera recibido ningún tipo de tratamiento de conservación. Después de haber permanecido durante tanto tiempo bajo determinadas condiciones, cualquier cambio brusco de humedad, temperatura, contaminación o manipulación podría afectar seriamente su estado. De hecho, la historia de la conservación de la momia demuestra por qué es necesario proteger los bienes patrimoniales. Después de su descubrimiento, estuvo expuesta durante décadas en la biblioteca municipal. Posteriormente, debido a problemas relacionados con su conservación, fue trasladada para recibir tratamiento especializado. En 2007, luego del contexto de las acciones de emergencia para proteger el patrimonio cultural ecuatoriano, la momia fue trasladada a Quito para trabajos de conservación y posteriormente fue colocada en una urna hermética. Esto nos deja una enseñanza. Descubrir un patrimonio no significa que nuestra responsabilidad termine. Al contrario, a partir de ese momento comienza la obligación de investigarlo, conservarlo y transmitir su significado. Entonces, ¿por qué podemos considerar la momia de guano como patrimonio cultural? Porque posee un valor que va más allá de su antigüedad. Representa un testimonio material que permite conocer e investigar la parte de la historia de Guano y del Ecuador. Además, se encuentra relacionado con el contexto histórico, religioso y social que forma parte de la memoria del territorio. El patrimonio cultural material está compuesto por bienes tangibles que poseen valores históricos, culturales, arqueológicos, artísticos o sociales y que requieren protección y conservación. Y precisamente por eso la momia debe ser tratada con respeto. Estamos frente a restos humanos que además constituyen un bien patrimonial de importancia para la investigación y la memoria cultural.
Ahora les quiero dejar uno de los datos más interesantes de nuestro recorrido. Durante muchos años, los visitantes escucharon que estaban frente a Fray Lázaro, pero hoy la investigación científica nos dice que ya no puede sostenerse como un hecho confirmado. Esto significa que incluso una historia que ha sido contada durante décadas puede ser revisada cuando aparecen nuevas evidencias. La ciencia no destruye el patrimonio. Al contrario, nos ayuda a comprenderlo mejor y quizás en el futuro aparezcan nuevos documentos, nuevas investigaciones o nuevas tecnologías que permitan descubrir quién fue realmente esta persona. Por eso la momia de guano no solamente pertenece al pasado, su historia todavía se está construyendo. El turismo cultural no consiste simplemente en visitar lugares antiguos y tomar fotografías. Consiste en comprender quiénes estuvieron aquí antes que nosotros, comprender cómo vivían, comprender qué acontecimientos transformaron estos espacios y sobre todo, comprender por qué debemos protegerlos. Cuando conocemos la historia de un patrimonio, dejamos verlo como un objeto cualquiera, comenzamos a valorarlo y cuando lo valoramos entendemos por qué debemos conservarlo. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de la momia de guano. Hoy conocimos su descubrimiento después del terremoto de 1949, la antigua relación que se estableció con Fray Lázaro de Santofimia, las investigaciones científicas realizadas posteriormente, las evidencias que cuestionaron aquella identificación y la importancia de conservar este testimonio patrimonial. Pero sobre todo, aprendimos que el patrimonio es mucho más que algo antiguo. El patrimonio es memoria, es evidencia, es identidad y también es una responsabilidad. Así que la próxima vez que visiten un museo o un sitio patrimonial, les invito a hacerse 3 preguntas. ¿Qué estoy observando? ¿Qué historia me está contando? Y quizás la más importante, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a conservarla? Muchas gracias por acompañarme durante este recorrido. Ha sido un placer ser su guía. Espero que esta visita haya despertado su curiosidad por conocer más sobre Guano, Chimborazo y el patrimonio cultural de nuestro Ecuador. Muchas gracias.